Buenas noches, amigos y amigas de Caracas by Night. Esta noche mi persona tiene el placer y el honor de entrevistar un gran personaje de la vida caraqueña y de nuestro querido país Venezuela. Tengo el placer de entrevistar el día de hoy al señor Julio César Tercero Venegas. Buenas noches, Julio, ¿cómo estás? Álvaro, gracias por tus palabras, gracias por tu invitación. Bueno, contento de conversar contigo y de hacer público este encuentro. Bueno, de verdad que el placer es todo mío, Julio. Eres un personaje que yo he estado viendo desde que era adolescente y escuchando, ¿no? Bueno, lo importante de esta entrevista para mí y para Caracas by Night, pues es dejar parte personal, pues, de este legado y poder conversarlo contigo, pues, gracias a la tecnología y a las redes sociales, pues. Y a William Nazaret, Este, y a William Nazaret que armó ah, pues que fue, sí, que fue el que armó toda la plataforma para comunicarnos, correcto. ¿vale? Muy agradecido al señor Nazaret, ¿verdad? Mi más profundo agradecimiento por ayudarme a conocer este nuevo sistema. Claro. Bueno, Julio, tú eres caraqueño, Sí, espíritu, nacimiento y corazón. sí, sí. No Naciste soy aquí en Caracas, ¿verdad? no soy el típico caraqueño, pero sí soy caraqueño. Nací en Caracas, en la clínica Racetti, La Raceti. que quedaba, creo que aún queda, Sí, todavía existe. todavía existe, ¿verdad? Sí, 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 claro que sí. cerca de la Candelaria, entre la Ujú. Candelaria y Es- Bellas Artes o entre la Bellas Artes y la Candelaria. Sí, para esa zona. Sí, todavía existe la clínica. Sí. Este, tú has tenido una carrera muy profunda y bastante larga. Eh, naciste en el 55, pero no, no 54, no por en el 54. 54, sí. Sí. Yo vengo Bueno, con el rock and roll. con el rock and roll, en la época del rock and roll neto. Sí. Con tu permiso voy a brindar por esta entrevista, que aproveché mientras que se preparaba para prepararme un vinito aquí. Ah, no, bueno, pero bueno. Salud. Salud. Mm. Este, Yo digo que vengo con el rock and roll porque en el 54 uh-huh. eh, sucedió el gran éxito de el rock and roll del reloj, que fue el primer gran éxito del rock and roll, y en ese año yo nací. Ese año naciste también. Viene de la esencia del rock and roll, entonces. Este, acá en Caracas, tu infancia, tu, tu lado familiar, tú disfrutaste de esa Caracas de aquella época tan hermosa, porque mi papá como buen caraqueño, de esos caraqueños bohemios, me hablaba con aquella pasión de Caracas, hablaba de sus calles, de Santa Mónica, cuando comenzaron a construir aquella parte de Bellomonte, de cómo vivían los famosos y los no famosos juntos, como si fueran familia y hermanos, hermanos del alma. Te podías conseguir a Guillermito Fantástico por ahí caminando, antes de que fuera Guillermito Fantástico González, te podías decir que venías de clase, de haber ido a clase con Héctor Mayeston, con esa gente de esa época. Caracas era algo realmente hermoso según las anécdotas contadas por mi papá y sus amigos. Cuéntame brevemente cómo fue esa parte de tu infancia y tu adolescencia aquí. Fue una infancia feliz, yo la recuerdo feliz. Yo fui hijo único, por lo tanto mi papá y mi mamá siempre me llevaban a todos lados. O sea, mi papá me llevaba al restaurante El Tejar
Ujú. porque nosotros vivíamos en una zona que para aquel entonces era una zona muy bonita y hoy en día siguen siendo unos edificios bellísimos. La Ujú. avenida Presidente Medina hoy en día, que era Ok. la avenida Victoria. Y bueno, allí vivían muchas familias de clase media. Mi papá era de Barinas, de Libertad, mi mamá era de Tovar. Y mi papá y mi mamá me llevaban para todos lados. Mi papá, por ejemplo, fue comisario durante varios periodos en el hipódromo. Entonces, yo de niño disfruté del Jockey Club, disfruté la primera vez que yo vi una cámara de televisión, la primera vez que yo vi un micrófono, lo vi en La Rinconada, en el programa hípico de Mr. Chip. La primera vez que vi a un narrador narrando una carrera de caballos la viví en la Bola Continental con Blas Federico Jiménez, que era locutor del Cachascascán, que era un programa de lucha libre. Pero igualmente mi Ujú. papá me llevaba para el centro de Caracas, él era abogado, cruzábamos la Plaza Bolívar, había que cruzarla con paltó, no se podía cruzar la Plaza Bolívar ni en pantalones cortos, ni en alpargatas, ni con franelilla, había que tener paltó. Me llevaba al Tejar y ahí estaba Renio Tolina, estaba Rómulo Betancourt comiendo, estaba Víctor Saume, estaba Amador Bendayán, que conocía a mi mamá. Teníamos otra familia donde nos reuníamos en el Paraíso y ahí estaba Jovito Villalba y el hijo de Jovito Villalba. Entonces, en ese sentido, ahí rocé una Caracas como miembro de una familia clase media, una Caracas donde se podía escalar socialmente. Luego nos mudamos a Cumbres de Curumo. Yo del Colegio San Vicente de Paúl, del cual tengo los mejores recuerdos, pasé a estudiar cuarto y quinto año de humanidades en el Emmy Friedman. Luego pasé a estudiar a la Católica, a estudiar Derecho, donde me gradué. Y ahí compartí con gente de todas las clases sociales, porque yo creo que en Venezuela se accedía a la universidad. Si tú querías estudiar, estudiabas. Inclusive, Claro. el colegio Emmy Friedman era más caro. Si la Emmy Friedman costaba 200 bolívares mensuales, la católica costaba 190. Imagínate. Me gradué en la católica y antes de graduarme, ya yo comencé, como yo era hijo único, mi gran juguete, yo tenía muchos juguetes, pero tenía un juguete muy importante para mí, que era un aparato de radio. Y a través de la radio, y específicamente a través de Radio Caracas y posteriormente de Radio Capital, accedí a un mundo muy interesante para mí, muy importante para mí, inclusive mucho más importante que la misma televisión ya fue importante para mí. Pero a través de la radio yo conocí el teatro, la literatura, por supuesto la música que ha invadido mi vida entera. Y la radio para mí fue muy importante y antes de graduarme de abogado comencé yo a llevar discos y a tratar de conocer a mi locutor favorito, que era Iván Locher, en Radio Aeropuerto, y ya sacamos el título de locutor. Me acuerdo que estudiamos en mi cuarto, estaba Corina Castro, Karin Brenner, Iván Locher, de quien aprendí la profesión. Optamos por el título de locutor y comenzamos a hacer radio, en Radio Aeropuerto, en Radio Fe y Alegría. Y allí, más o menos en 1976, 1977, paralelamente a mi universidad, me estaba graduando. Desde el 74 comencé a estudiar, a trabajar en notarías públicas. Yo trabajé como abogado 33 años en notarías públicas Ok. y simultáneamente empecé a hacer radio. 1977 para mí fue un año muy importante porque ya comencé a hacer radio, tenía una pareja maravillosa, eh, aprendí a la profesión en Radio Aeropuerto y me graduaba y viajaba mucho, viajaba 2 veces por año. Y más o menos
Ese es un resumen somero de más o menos mi Claro, un resumen breve, un breve resumen de tu vida, Sí, en pocas palabras. En pocas palabras. Mire, que verdad, hay una parte que coincido contigo, porque yo estaba niño, yo nací en el 75. Mi primo, que es ingeniero civil, él estudió en el Gustavo Herrera, y estudiar en el Gustavo Herrera era como estudiar en el San Ignacio de Loyola, y era un liceo público. Él estudió con una de las hijas de Teodoro Pekov, que estudió allí. Y él me dice, mira, muchas personas que tú ves en la política, ahora que ya son personas mayores, estudiaron ahí en el Gustavo Herrera o estudiaron Andrés Bello. en Caracas, no, en Andrés Bello, o En el, estudiaron en el, en Caracas, en los en colegios el que están en Pedro, el centro, porque en el Pedro Emilio Col, en el San Vicente de Paúl, que era de curas, por favor, claro. Sí, era igual. Y de verdad que nuestra educación para aquel entonces tenía reconocimiento internacional. Sí. Yo recuerdo cuando yo estaba en el bachillerato, yo estudié un solo año en el San Ignacio de Loyola, y me dijeron que al salir, al egresar de allí, o sea, mi título de bachiller era recibido para la high school, fuera para hacer la reválida, o sea, que no tenía mucho papeleo para si yo me quería ir a Estados Unidos. En esa época el venezolano pues podía viajar, como dices tú, 2 veces, 3 veces al año, cuidado si no más. Tenía un poder adquisitivo que hizo que Caracas, pues una Caracas que yo viví realmente, pero no todos, pero si tú trabajabas, si tú ganabas dinero, obvio, pues obvio, no podía todos, viajar. pero el que trabajaba y quería viajar podía hacerlo, fuese de la clase social que fuese. Unos más, ¿Verdad unos que menos, como en todos los países del mundo. exactamente? Siempre y cuando tengas la capacidad de producir dinero, podías disfrutar de todo lo que esa Venezuela visita que tuvimos en aquel entonces nos brindaba. Yo estaba chamo, pero yo recuerdo que, bueno, para mí nunca fue problema para los estudios aquí, siempre hubo educación, tanto pública como privada. Sí. Y bueno, aunque no es el tema, pues siempre sale a colación. Pues, Sí. un país que en ese momento tenía muy buenos ingresos y la persona tenía un poder adquisitivo, pues cualquiera podía aprovecharlo o no aprovecharlo, porque hubo muchos que no lo aprovecharon. Claro, bueno, tú y yo somos producto de esa Venezuela. Sin ir muy lejos, como muchos venezolanos. Como también hay que decir que había mucha pobreza. Sí, había mucha pobreza. También, obviamente. Entonces, esa parte, cuando ya tú ingresaste, bueno, te graduaste de abogado, yo también soy abogado, como te dije al principio. Nadie es perfecto. Sí, nadie es perfecto, exactamente. Háblame un poco, cuando tú tomaste ya la carrera, o sea, eras abogado, pero comenzaste con la radio, me dijiste en el 74, ¿verdad? O 77 fue la cosa. 76, 77 comencé a hacer 76, radio 77. en una emisora llamada Fe y Alegría. Aún no La tenía, recuerdo. aún no tenía el título de abogado. Es una emisora que había surgido en el Zulia, en Maracaibo, pero conseguí un permiso de comentarista, así que podía hacer programas sin mencionar marcas comerciales. Y eso fue lo que yo hice. Porque cuando yo quise, en ese tiempo, se habían paralizado los exámenes de locución. Y esa paralización duró 4 años. Y el primer examen que se hizo, luego de esa paralización, fue el examen que yo pasé. Mi título es 7512. Tú fuiste co-creador de varias emisoras radiales o de varios programas radiales también, ¿verdad? Fui miembro del equipo fundador de 104.5 FM en 1989, que era, en otras palabras, la emisora de frecuencia modulada hija de Radio Capital. Posteriormente fui miembro del equipo fundador de la radio del Ateneo de Caracas, la 100.7.
En esas dos oportunidades fui miembro fundador de ambas emisoras de radio. También fuiste productor en esas mismas emisoras de radio. Déjame revisar por aquí la chuleta. Fuiste productor de radio también, ¿no? Obviamente. Fui productor de radio en tanto y en cuanto produje todos mis programas de radio. Ah, ok, los personales. Mis programas de radio, sí, correcto. Okay. Todos los programas de radio los producía yo y los musicalizaba yo y los ensamblaba yo. Okay. De esas emisoras, ¿cuál fue en la que tú desarrollaste más tu... Uno puede tener en su profesión, o sea, haber trabajado en varios sitios, en varias partes, y siempre, bueno, uno ejerce esa profesión en el espacio que se le da, pues con sus responsabilidades, pero de todos esos programas, ¿cuál fue el que más te llenó a ti, el que más tú sentiste que desbordaste tu intelecto, los deseos que tenías de colocar música, de expresarte, pues? El programa que más me recuerdan los oyentes es un programa que empecé a hacer en 1985 y que duró 3 años al aire en Radiodifusora Venezuela, que se llamaba El Noticiero de los 25 Oyentes. Era un programa de 12 del mediodía a 5 de la tarde los sábados. En aquel momento se había implementado el 1 por 1. Entonces a mí me parecía horrible, después de que uno sonaba Police, poner a Aditus. Me parecía horroroso aquello. Entonces traté de homogeneizar todo un poco y sin descartar la música anglosajona, comencé a introducir cosas muy extrañas y desconocidas en Venezuela, como Mecano, Soda Stereo, Los Pericos, La Unión, Joaquín Sabina, El Último de la Fila, Os Paralamas do Suceso, etcétera, etcétera, etcétera. Y así lograr homogeneizar un poco aquello con la música que tenía que obligatoriamente colocar del repertorio venezolano. Y por lo tanto, como fui el primero que ensambló eso y tenía yo un horario muy bueno, de 12 a 5 de la tarde un sábado, imagínate tú. Oye, tremendo horario. Con una emisora con una muy mala señal, como era Radiodifusora Venezuela, pero que estaba pegadísima porque era una emisora rockera. Pues las primeras entrevistas que se hicieron allí, que se me dieron, la primera entrevista de Mecano la hice yo, la primera entrevista de Soda Stereo la hice yo, la primera entrevista de Fito Páez la hice yo, porque se dio la circunstancia, porque las disqueras se dieron cuenta que el que estaba moviendo la música de Mecano era yo, que el que estaba pegando aire de Mecano era yo, que el que estaba pegando a Fito Páez era yo, que el que había sonado, uno de los primeros que había sonado Soda Stereo era yo, y entonces se me dio la oportunidad de hacer esas entrevistas y el programa pegó muchísimo. O sea, yo por la noche iba a reuniones en Caracas y se hablaba del programa, se hablaba de lo que había sonado y de lo que había yo hecho por la tarde. Ese programa a mí me lo recuerda mucho, el Noticiero de los 25 Oyentes en Radiodifusora Venezuela. Y por supuesto, la etapa de 104.5 FM fue una... bueno, en ese programa el Noticiero de los 25 Oyentes se hacía en vivo y yo jugaba mucho con la magia de la radio. Yo tenía 2 pases al departamento de prensa y entonces allí se hacía en el departamento de prensa, narrado por mí, con música con sonidos de teletipo, se hacía dos secciones de noticias. ¿De dónde salían esas noticias? Esas noticias las extraía yo de las revistas que tardaban 4 meses en llegar a las manos mías. O sea, la revista Pelo salía en enero y a mí me llegaba en marzo, abril a Caracas. O la revista Rolling Stones. Y yo todas las semanas hacía noticias y narraba las noticias sobre una pista de teletipo, sobre otro espacio que no era otro espacio, era el mismo espacio, era todo truculento. Hasta un muchacho llegó un día y dijo, ay, pero esto se hace
se hace en este mismo estudio todo. Eso fue un gran halago para mí porque yo, de verdad, como yo había visto en Radio Aeropuerto que había unos teletipos y había un departamento de prensa y alguien narraba desde ese departamento de prensa, yo hice lo mismo, pero de mentira. Y eso, bueno, por eso se llamaba el noticiero Los 25 Oyentes. Luego Ok. vino la etapa de 104.5 FM, que allí me pulí muchísimo como profesional. Ahí hacía 19 horas semanales de radio producidas por mí. De lunes a viernes tenía un programa, los sábados otro programa y el domingo otro programa. Fue una época muy intensa de radio para mí y con gran aprendizaje, donde había que apretar, porque delante de mí me dejaba Porfirio Torres, narraba el noticiero y después venía yo. Ahí estaba César Miguel Rondón, ahí estaba Iván Locher, ahí estaba Plácido Garrido. Ah, habían buenos locutores adelante también. Epa, había que apretar. Y esa fue una etapa de aprendizaje muy importante para mí. Y bueno, sí, posteriormente con mucho cariño recuerdo la Radio Ateneo de Caracas porque también hice unos muy buenos trabajos allí. De verdad que, claro, no es que en la actualidad universalmente la radio haya decaído, sino que el problema es algo interno aquí en Venezuela. No vamos a entrar en ese tema, obviamente, pero Venezuela ha decaído mucho por el control que se tiene sobre las emisoras. Pues. Hay temas que no se pueden hablar a ninguna hora, hay La palabras radio, que no puedes utilizar. la calidad o el nivel de la radio en líneas generales, obviamente, siempre en líneas generales, decayó mucho cuando surgió la FM. Okay. Porque la frecuencia modulada surge 30 años después de que se implante en Estados Unidos y se comienza a hacer FM, pero con el formato de la M. O sea, y la FM no es para hablar, la FM es para escuchar música. Y se comenzó a hacer el formato de AM trasladado a FM. Y todo el talento que había en la M perdió Sí, la FM. migró. Pero además, como surgieron muchas emisoras al mismo tiempo, no habían profesionales para llenar todas esas plazas. Entonces el medio radial se dejó permear por gente que no sabía hacer radio. Y ahí bajó el nivel. Ahí cualquiera podía hablar por un micrófono y no cualquiera puede hablar por un micrófono, si me pides la opinión. Sí, eso es cierto, eso es muy cierto. Y Pero bueno, ahí decayó mucho la radio, porque si un país tenía muy buena radio, o por lo menos muy buenos locutores, vamos a hablar de los locutores, era Venezuela, a nivel latinoamericano. Está bien. En esa época que fue una época dorada para la radio, pues que era lo que te iba a comentar, todavía hay locutores buenos aquí que intentan hacer buenos programas. Pero en esa época todo era una emoción. Yo recuerdo todavía en los 90, oye, no existían todas estas redes que ahora uno todo lo ve por allí. Entonces uno ve personajes como tú, que fueron visionarios para mí. Fíjate lo que tú me acabas de contar del teleprompter, cómo ustedes hacían los reportajes, cómo mezclaban la música, todas esas cosas que bueno, yo la viví finales de los 80, los 90, y yo lo oía, yo oía radio. Ahora, claro, la gente se ha lanzado un poco a las redes sociales y la radio ha sido desplazada un poco. Aquí en Venezuela más, por lo que te estoy diciendo, hay muchas restricciones y bueno, ya ha perdido un poco de interés sobre los programas porque no dicen nada que valga la pena escucharte, soy sincero. Además, la ley resorte desfiguró los targets de la emisora. Sí. Entonces yo no soporto escuchar a Rapsodia Bohemia de Queen y luego que me pongan el cuarteto. Sí, y después del cuarteto me ponen a Ilan Chester y después de Ilan Chester me colocan una canción de Oasis.
Y después de Oasis, me colocan en Caraota, Tajada y no sé qué cosa. Sí, Caraota, Ñeme y Tajá. Yo no soporto, como oyente, yo no soporto eso. Entonces, desfiguraste todo. No puedes hacer una emisora de música vieja, no puedes hacer una emisora de música de rock alternativo, no puedes hacer una emisora de lo que sea, porque el 50% tiene que ser venezolano y de ese 50%, un porcentaje es de música tradicional y otro porcentaje, que no es el pop, es de música latinoamericana. Entonces, para tú hacer un especial de Queen, sí, imagínate. o tienes que meter 1 hora a las 6 de la mañana de música tradicional, o no puedes hacer 1 hora de Queen. No puedes hacerlo. Entonces, eso definitivamente que sí, le atan las manos al que lleva el programa. Entonces, con todo y los adelantos que ha tenido esto en la radio, pues, y toda esta tecnología, yo admiro mucho el trabajo, pues, que se hacía en esa época, porque no existía todo esto. Tú ahora estás transmitiendo en vivo y tienes el celular y si quieres saber algo sobre un cantante, en menos de 2 segundos tienes toda la información en la mano. Sí. No existía el YouTube de nosotros era Don Disco, no sé si recuerdas Don Disco y la otra Discotienda. Para tú estar enterado de lo que sucedía en el mundo musical tenías que comprar las revistas que mencionaste hace rato. Era un trabajo que no era fácil, no era fácil para nada. Ahora, y no existía computadora, lo que había era máquinas de escribir. Yo recuerdo, yo aprendí a usarlas. Cualquier herramienta que tú tengas y cualquier fuente informativa, tú tienes que saberla manejar. Exactamente. Es otra. No solamente tienes que tener la información, sino que tienes que saber narrar la información. Entonces puedes pegar media hora a hablar de Freddie Mercury, porque qué fastidio. Primero, para hablar media hora en radio, tú tienes que tener una dicción, un glamour y un brillo en radio que no todo el mundo tiene. Entonces tienes que saber callar, tienes que saber poner la canción que es, tienes que saber poner la otra que viene y hacer la curva. Bueno, así lo veo yo. Obviamente el criterio mío no es el criterio de muchos, pero... Bueno, pero fíjate, tú estás exponiendo tu criterio, pero el criterio de un oyente, yo que soy oyente de radio, y yo estoy totalmente de acuerdo contigo, porque ¿qué hago yo con escuchar a una persona hablando, como dices tú, 45 minutos sobre un tema y no me coloca la canción no, y no tiene la gracia? Pero además que hablan y después pegan el comercial o los comerciales y después que viene la canción. O sea, tienes que tener un sentido del ritmo. La danza tiene ritmo, la música tiene ritmo, el cine tiene ritmo, la televisión tiene ritmo y la radio tiene ritmo. Tiene una estética para eso también. Tiene una estética, tiene un ritmo. Pero para saber eso, tienes que haberlo aprendido de los buenos. Y estudiar también. Tiene que estar preparado. Y estudiar. Eso es cierto. Y aquí actualmente hay mucho personal en las emisoras de radio y en la televisión también, de verdad no tienen la menor idea de lo que hacen. Pero sí. Es antipático que yo hable pero de verdad, mira, te digo que después de que desapareció el programa de César Miguel Rondón, yo no oigo radio. Ahí te dejo eso. ¿Verdad? Imagínate tú. Y bueno, no dentro de esta... No me satisface nada. Y además que yo tengo una relación con la radio de amor y odio. Porque cuando yo me equivocaba, yo pasaba 3 días molesto conmigo mismo. Y esa pasión es la que hace que tú te superes. Y entonces para estar diciendo, pero bueno, cónchale, ¿hasta cuándo este hombre va a hablar? Pues eso no es, pongo mi disco en mi equipo de sonido. Te digo, desde que el programa de César Miguel Rondón, yo no escucho radio. Sí, yo la verdad también he abandonado bastante el circuito radial, no escucho mucho la radio, escucho cuando uno le da una vuelta ahí a las emisoras, a ver si escucha algo, pero... Para mí era muy sabroso escuchar música en radio. Muy rico. Sí, es que tiene su muy gusto característico. Encender un programa a las 11 de la noche y que esté un tipo musicalizándote y presente.
Eso era divino, divino. Y que tenga un tema que valga la pena escuchar, que tú te intereses en ese una tema. voz agradable, unas buenas canciones. En fin, pues, buena radio. Exactamente. Y bueno, todavía en esta parte de visionario, pues que yo le digo tuyo, tú ayudaste a muchas bandas aquí en un momento determinado. Tú nombraste ahorita una que, si mal no recuerdo, no le estaban prestando mucha atención en aquel momento, que era esta banda española Mecano. Tú le echaste como un buen empujón aquí en Venezuela Mecano, ¿verdad? Los dos primeros discos de Mecano estaban engavetados en un escritorio en un sello discográfico. Engavetados. Imagínate tú. Y yo, dame para hallarme esto. Y descubrí Aire. Y, wow. Y bueno, y mira lo que resultó Mecano, pues, o sea, te guste o no, mira lo que resultó Mecano. Fue un fenómeno. Sí, ciertamente que fue un fenómeno. Mira, Y mira lo bueno, que todavía persiste allí. mira lo que resultó Joaquín Sabina. A Joaquín me lo encargaron. Joaquín Sabina no se conocía en Venezuela. Un amigo disquero me dijo, mira, tengo un personaje, quiero que lo conozca. Y el personaje era Joaquín Sabina. Nada. Ya empecé a colocarlo y lo atendí en Caracas y nos hicimos amigos. Y así, 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 así. Entonces uno llegó a tener relaciones con La Unión, con Anato Roja, con el otro, con Joaquín Sabina. Y además que uno era como muy metido. También uno, en aquel tiempo yo me metí en el camerino del Poliedro, cosa que hoy en día no sé, que después no se pudo hacer, pero ¿cuántas veces yo me metí en el camerino? Así conocí yo a Rubén Blades. ¿Cuántas veces yo no me metí a tomarle fotos a Willy Colón en el camerino del Poliedro, chico? Yo me llevé a Freddie Mercury por una discoteca una noche. Ya, ya vamos a llegar a ese punto, por cierto, que tengo que hacerte una pregunta. Eran otros tiempos también. Eran otros tiempos. Y uno era como muy salido. Que si conocías al portero, que si conocías al gordo de seguridad, que si conocías al manager, que si conocías al empresario, y como uno se va formando, y llega un momento que tú tienes cierta red de conocidos que te permiten que tú llegues y le des la mano en el camerino a Joe Cocker. Ok. Pero no era Nada más y porque, nada menos. no era porque yo era importante, sino porque se daban las circunstancias, pues. Claro, claro. Ah, bueno, y que también estaban las circunstancias de que aquí había un atractivo para que esas estrellas vinieran, ¿no? Porque Sí, sí, claro. en su momento en nuestro país había billetes para traer chef francés de que cobraban $6,000 y $7,000 por el mes. ¿Cómo no? Vamos a estar claros que en esa época había aquí un atractivo llamado Bolívar, pero el que valía, ¿no? Oye, pero si no que lo diga Rubén Blades. Bueno. Dice que Siembra se vendió en Venezuela como no sé, que es el disco más vendido de la historia de la salsa. Yo lo tengo en acetato aquí. Yo lo tengo firmado, pero yo estuve la noche que Rubén montó la voz de una canción, pues yo la había conocido en el aeropuerto. Yo llegué para Nueva York y lo llamé. Me dijo que tenía que hablar conmigo porque me tenía que consultar algo porque yo era venezolano. Voy para su hotel y sale Rubén con un radio aquí en el hombro. Vamos a comer ropa vieja. Ropa vieja, carne mechada. Carne mechada. Y ahí en el restaurante me montó un cassette y me cantó una canción. ¿Qué te parece? Y yo, Rubén, buenísima. ¿Y de dónde sacaste? Pero si María Leonza es de Venezuela. No, es que yo tengo una tía en Venezuela. Me estaba cantando María Leonza para decir la letra estaba bien. Imagínate Y me dijo, fuiste el primero en escuchar el tema. Bueno, no, el primero en escuchar el tema fue el ingeniero de sonido John Fausti. Pero me dijo, ven mañana para los estudios de la Tierra, que estoy grabando el nuevo disco. El nuevo disco era Siembra, que era el segundo disco que él grababa con Willy Colón. Y esa noche que yo fui con mi cámara, le montó la voz a una canción que a mí me sonaba a West Side Story
y me sonaba la ópera Los Tres Centavos. Y te va montándole la voz a Pedro Navaja. Mm, Y yo estaba ahí. imagínate. Y yo estaba ahí. Oye, vale, qué dato tan importante. Y sobre todo ese tema de María Leonza, porque ves que María Leonza es un ícono de este país. María Sí. Leonza es una imagen, sobre todo de Caracas, pues esa estatua, la Pero original, es que pues, Rubén conoce a ya María la Leonza. original, ajá, Rubén conoce a María Leonza. Disculpa que te interrumpa. Te sí. interrumpo. Es porque tenía una tía que vivía en Aragua. Y de ahí viene conoció el mito de María Leonza. Mm. Y aquí en Caracas, entrar a Caracas por la autopista, lo más llamativo siempre fue la estatua de María Leonza. Sí. Y lo sigue siendo. Lo que pasa es, claro, la original, como tú sabes, ya no está en la autopista, la tienen guardada por allá en la UCB. Y la arepa grandota del arepazo. ¿Te De acuerdas la la arepa? arepa. Que Sí, 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 sí. cuando subíamos Gustavo Cerati decía, quiero arepa, le encantaban las arepas y Gustavo veía las arepas, quiero una arepa ya, bueno, vamos a comer arepa, Gustavo. ¿Verdad? Bueno, entre esas bandas que tú ayudaste, bueno, fuera de las que ya mencionamos, y Mecano, que es un dato importante porque es que no son los primeros artistas extranjeros que han pegado con ayuda de alguien en Venezuela. Claro. Recuerdo una anécdota de Julio Iglesias, que una de las primeras presentaciones la hizo aquí en un sitio donde después tuvo y Padrino, y no le fue muy bien. Lo consolaron y le dijeron, tú vas a triunfar igual, pero en ese día que se presentó allí, no recuerdo el nombre del local, Ese no le local fue bien, pues no fue la ese cantidad. local creo que se llamaba el Nogorov. Eso. Después fue Hipocampo y posteriormente No, eh, no, el hipocampo quedaba en el centro comercial Chacaíto. no, antes estuvo en lo que era el Teatro Altamira, ahí donde estaba en el sótano, cerca de la Hispala, ahí, Ok, donde después tuvo el Padrino. sí, Fue la primera vez que estuvo el local allí. Te digo porque yo hice un reportaje que te lo voy a enviar, por cierto, sí, y él se presentó en ese local. Otro fue, ¿cómo es que se llama? El Juan Gabriel. sí. Dijo que uno de los primeros viajes en los que llegó y se fue en avión, dijo que fue aquí en Venezuela, que lo ayudó mucho. Creo que se presentó en varias ocasiones en la Hawaii Kai, ¿no? Si mal no Es recuerdo. que Caracas era una gran plaza. Fue una gran Era plaza. una gran plaza. Parece, Una gran parece plaza mentira, y pero fue una gran plaza, fue una gran plaza. Te digo parece mentira porque no siempre tuvo un gran aforo. uh-huh. ¿Por qué? Porque antes que existiese el Poliedro y posteriormente el Teresa Carreño, en Venezuela no había aforo para presentarse. Había mucho, Claro. habían teatros pequeños, pero grandes aforos no habían. Sí, bueno, el Teresa Carreño abrió las puertas a una cultura extranjera, a mi criterio, ¿no? Que pudo albergar lo que tú dices, público, que no había una capacidad acá. Y de verdad que el Poliedro fue una obra tremenda. Sí, también. Ahorita supuestamente le están haciendo algunos arreglos, pero que el estado en el que estaba el Poliedro y el hipódromo también Sí. era deplorable hasta hace unos años. Muy doloroso eso, pero Muy bueno. doloroso, muy Ajá, doloroso. sí. ¿Qué otras bandas le echaste tú la mano aquí o impulsaste? Porque también hubo una época aquí entre ya estaba yo chamo, entre los 80 y los 90, que hubo un movimiento de música rock, punk aquí que alborotó a los jóvenes, pues, 82 para adelante. Fue cuando apareció la gente de Sentimiento Muerto, posteriormente Desorden Público, y ese montón de bandas que yo no sé, pues tenían esa inclinación punk. Me imagino que porque también fue el momento en que empezó a llegar aquí esa movida punk, ¿no? ¿A cuáles de esas bandas recuerdas tú haberle dado así ese empujoncito, esa ayudita? Tú sabes que a mí no me gusta el rock de Venezuela, ¿no? No, yo sé que no, pero de que tuviste que haber ayudado a algunos, tuviste que haberlos ayudado, porque Claro, vale, mira. aquí a ti te recuerdan con un amor esa gente que bueno. Sentimiento muerto porque
porque tuve la oportunidad de ir con Fito al estudio de grabación cuando se estaba grabando el primer disco de Sentimiento Muerto, porque primero trajeron a Andrés Calamaro para que produjese el primer disco de Sentimiento Muerto. Pero Andrés no se pudo conectar con la banda. Andrés lo devuelven para Argentina y entonces traen a Fito, y Fito sí produce el primer disco de Sentimiento Muerto, y yo voy para esa grabación. Yo hice un programa con Fito muy bueno, porque en el programa de los 25 oyentes en Radiodifusora Venezuela, cuando yo tenía un artista, yo le pedía a la disquera 25 discos del artista. Y yo decía, bueno, yo aquí tengo 25 discos del artista. Tráiganle un regalo a Fito y yo te entrego un disco. Y esa tarde llegó de todo. Llegó pinturas, dibujos, un rolo de policía metropolitano. Llegó de todo para Fito. Y tú llegabas, tú me entregabas el retrato y yo te daba el disco. Y esa tarde, por supuesto, Fito muy alabado. Fito quedó enamorado de mí, enamorado del programa, enamorado de la tarde. Porque además yo lo entrevisté con conocimiento de... Yo investigué quién era Fito. Y eso le gustó mucho a Fito. A los artistas no le gustan a los entrevistadores que no saben de ellos. Y entonces esa noche fuimos a la Urbina y fuimos para el estudio donde estaba grabando Sentimiento Muerto. Y ahí yo vi a Fito tocando piano. Hay una cantidad de canciones de ese disco y el pianista es Fito, eso no lo sabe la gente. El pianista es Fito. Y yo le agarré mucho amor a ese disco, yo lo soné mucho. Y le agarré amor a Sentimiento Muerto. Desorden Público, yo respeto mucho esa banda. A mí no me gusta el ska mucho, pero esa banda somos dos, hermano. Somos dos, pero lo respeto porque han durado, han hecho la batalla. Yo esa banda la respeto porque sí. No importa, la respeto. Metro Subdivision fue una banda que duró muy poco tiempo, pero una banda muy impresionante, con un vestuario impresionante, con maquillaje, muy, 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 muy buena la banda. Pero bueno, sí, y a veces había que escoger la mejor canción del disco, que no te gustaba el disco, pero la mejor canción, porque también había que poner material venezolano. Entonces yo escogía la mejor canción del último disco de Aditus. Yo escogía la mejor canción del último disco de La Misma Gente, etcétera, etcétera, etcétera. Y claro, por supuesto que los artistas agradecen eso y además yo lo hacía de una manera muy profesional. Yo presentaba mi cosa y si había que hablar del tema se hablaba, pero lo hacía de una manera muy respetuosa. Nunca he hablado encima de las canciones. Y bueno, yo me imagino, y así me lo han hecho saber ellos en el transcurso de mi vida, que bueno, que sí, les agradaba cómo trataba su repertorio. Oye, y una cosa que te iba a decir, que qué bueno que tú no interrumpías las canciones, porque uno en esa época siempre estaba cazando con el botoncito de rec. Audio. ¿Cómo? Repíteme. Que en esa época uno estaba cazando siempre que ustedes no fueran a hablar porque uno estaba grabando con el cassette. Uno ponía el cassette y le daba rec, entonces uno ligaba y no vaya a hablar, que no vaya a hablar, que no es. Oye, y no habló. Sí, la mayoría hablaba, siempre faltándole 3 segundos a la canción. Yo no sé qué mala costumbre tenían los locutores, pero bueno, de verdad que una época chévere, a pesar de que uno tenía poca parafernalia electrónica, ¿no? Pero yo lo disfruté bastante. Yo bastantes cassettes tuve por ahí grabados de eso, que al final saliera la voz del locutor, pero bueno. Todos. Sí, ¿verdad? Ese tema de Queen, ese cuento sí me lo tienes que echar tú, porque primero, ¿cómo fueron las negociaciones para que esa gente viniera para acá? ¿Cómo hiciste con Freddy? ¿Qué se negoció? ¿Qué pidieron ellos? Cuéntame eso. No, yo no tuve nada que ver con la negociación. Eso
Eso ¿no? fue, em, fueron tres conciertos iniciales, a los cuales yo fui a dos. Y el éxito fue tan grande, tan grande, tan grande, y además Queen vino en un muy buen momento. Y además Queen vino con toda la infraestructura que ningún otro grupo anteriormente había traído. Queen trajo una iluminación. Hace unos días vi ese concierto en Sydney, Australia. Eran unos paneles de luces que se movían así, pero estaban colgados del techo. Y cada panel tenía a un técnico montado allá arriba manejando la iluminación. Eran 3 días de concierto y fue tal en el Poliedro y fue tal el éxito que se añaden 2 fechas más. Pero se muere Rómulo Betancourt y esas fechas no se lograron realizar porque hubo duelo nacional. Bueno, nacional. Sí. Nada, yo no recuerdo cómo yo me llevé a Freddie Mercury a el Ice ¿A dónde Palace. te llevaste a Freddy? A la Ice. Ice Palace. Ice Palace. ¿Pero tú estabas trabajando en la Hispana No, o ya no, estaba Frank no, Escalona? no. Yo tenía gente conocida en Radio Capital, Ajá. porque eso se promociona por Radio Capital. Radio Capital promocionaba todos esos conciertos. Uh-huh. Y bueno, como te digo, a veces uno tenía acceso, a veces uno conocía al road manager, a veces Jofre Maestracci Jr. me decía, vente que aquí está Joan Jett. Y así, ¿me explico? Uh-huh. Por ejemplo, nosotros en Capital contábamos con un aliado muy importante que era Felipe Rodríguez. Felipe Rodríguez, quien era un buen road manager, las grandes bandas, las buenas bandas de anglosajonas, Police, XTC, Joost Holland, confiaban en Felipe Rodríguez para bajar a un mercado virgen y extraño para ellos, que era el mercado de Sudamérica. Uh-huh. Entonces, bueno, yo me hice amigo de Felipe porque Felipe era amigo de Jofre Maestracci Jr. Entonces, había una fiesta en la habitación de Joan Jett, mira, aquí estamos, y yo me iba para allá. Tenías acceso total entonces. No, pero era safrico, como dicen. Bueno, pero ve acá que de la astucia vive el zorro, hermano. Pero Ya igual, está por claro. ejemplo, los contactos que yo hice con las estrellas de Fania fueron a través, bueno, yo estaba trabajando con César Miguel Rondón en Radio Aeropuerto. César Miguel Rondón tenía un programa llamado La Bachata y de repente César Miguel tenía invitado a Larry Harlow y yo me escapaba de la notaría para ir a ver el programa con César Miguel Rondón con Larry Harlow. Y ahí hice yo eso con Willy Colón y con Rubén Blades, y por eso Rubén y yo nos conocemos. Y que se había una fiesta con Para cancelar, murió hace poco, ¿no? ¿ah? Hace un par de meses murió Larry Harlow. Lamentablemente desapareció recientemente. Que si había una fiesta en el Hilton con las estrellas de Fania, bueno, yo entraba, no me acuerdo cómo, pero yo entraba. No te acuerdas cómo entraba y tampoco cómo salía. Por ejemplo, yo estuve escribiendo un tiempo en Estampa y yo hice muchos artículos de música y uno de los artículos más importantes es una entrevista que yo le hago a Celia Cruz en su habitación junto con su esposo Pedro en su habitación del Hilton. Una entrevista que yo hago con María de Pavón, que era la directora de Estampa, y en esa entrevista Celia comienza por su nacimiento y termina cuando graba con los fabulosos Cadillacs. El cuento de nacimiento de Celia es muy interesante porque ella me cuenta o nos cuenta a María y a mí que ella estaba en la barriga de su mamá y su tía, que también estaba en estado, tiene un bebé
pero el bebé le nace muerto. Y entonces se hizo un rito allí para enterrar al bebé y al bebé le partieron los dos meñiques y enterraron al bebé de la tía de Celia. Okay. Cuando Celia nació y hasta el día que murió, Celia nació con estos meñiques así. ¿Qué tal? Impresionante eso, ¿vale? Ese cuento nos lo echó Celia a nosotros. Bueno, por supuesto, con ese cúmulo de experiencia, muy humildemente, es lo que te da la autoridad para contar cosas o para investigar o para hacerte fan de un personaje o para saber quién era el esposo de Celia Cruz. O sea, que sí fui Sí, bueno, privilegiado, sí fui privilegiado, por supuesto que fui privilegiado. pero tú sí, tú hacías tu trabajo bien. Es lo importante. Yo nunca, Yo mira, procuro cuando voy a hacer algo, no, yo cuando nunca he yo voy a tirateado. entrevistar a alguien o voy a hacer ¿cómo se dice? Cuando voy a hacer un reportaje o algo, yo no soy comunicador social, yo soy abogado, pero yo procuro tocar suelo firme. Y si no consigo la información, pues pregunto primero. Pues sí, Para mí ¿qué le cuesta a uno preguntar? esa expresión de matar un tigre para mí no existe. Eso me No, parece que no. estoy de Ni acuerdo como, contigo. ni como, ni como músico nunca he matado a un tigre, ni como productor de radio, ni como presentador de espectáculos tampoco. Tú también tienes tu faceta de DJ, ¿no? Desde el 2000 empecé a pinchar música, que era como algo que lógicamente tenía que suceder, porque yo desde muy joven grababa cassettes en mi casa, en mi cuarto, y grababa programas de radio, y grababa muchos cassettes, y vendía cassettes. Y desde muy joven, bueno, yo grabé música toda la vida, en cassettes o en cintas de reel. Y por supuesto que eso era un paso totalmente lógico, sí. Qué sitios trabajaste tú así de DJ de lleno? Pues, ¿qué sitios aquí de Caracas? Al trote, en los Palos Grandes, una buena Ujú. temporada. Y Gourmet 54, que quedaba en el centro comercial Paseo Las Mercedes. Y últimamente estaba muy fijo en una quinta donde se hacían eventos llamado La Guapa en la Florida. Ah, en Sucabar Sucabar. también, en Sucabar también pinchaba mucho, pinché mucho en Sucabar, Sucabar, ¿dónde quedaba? en San Ignacio. En el San Ignacio, ¿verdad? Ya sé cuál es. Este, eh, de esa época, sí, ya, pues ya voy a entrar saliendo de tu biografía, antes de salir de tu biografía y dedicarle unos minutos al tema inevitable de Caracas by Night. Nosotros nos dedicamos a hablar de la rumba, de los locales, de los rumberos y de la gente importante que rumbeó aquí en Caracas y rumbea, ¿no? Ajá. De esos locales, de esa época en los que tú trabajaste, ¿cuál fue el que más te sentiste así con el público? Porque los DJ, hasta donde tengo entendido, yo siempre le hago esta pregunta, ¿no? Que yo sé que es como un actor, es como un cantante, es como un músico. Y cuando está haciendo su trabajo, el público se abalanza espiritualmente hacia el DJ, porque es el que le está haciendo disfrutar y el que le está llenando ese espíritu que ansía la música. De esos locales en los que tú colocaste música, ¿cuál fue el que tú sentiste más compatibilidad con el público? Bueno, tengo que aclararte que yo soy un DJ ambientador. Es No, decir, yo no soy un DJ con el que la gente baila, ni hago la hora loca, ni nada de eso. no, pero es que precisamente, ver acá, si tú estás colocando música en un sitio donde la gente está bebiendo y hablando, que es lo primordial, que era lo que yo hablaba con Torquil la otra vez, él me decía que la gente no se da cuenta de cuando él estaba pasado de la ópera al punk,
y lo disfrutaban. Y a él Sí. le satisfacía eso. Sí. Y yo estuve con él en Alto Restaurante hace poco, y de verdad que Mm. yo estaba disfrutando. Yo sí casé, y dije, "Oye, este chavo me puso ahorita esto, después me pasó a Frank Sinatra, de Frank Sinatra pasó, no me acuerdo si Oasis, después pasó para qué, y la gente no percibió, pero lo disfrutó. No tienen que estar brincando y bailando para disfrutar la música, pues yo nunca he sido discotequero, siempre he Yo sido tampoco, yo tampoco. como abogado. Me gusta sentarme a hablar pistolada y bueno, si puede ser que baile, pero si Yo yo estoy tampoco. hablando de un negocio o estoy conversando con alguien como tú, con gente que tiene una conversación interesante, con una dama, oye, bueno, un buen DJ hace que tu estadía sea tan placentera que una botella de whisky no alcanza. Entonces tiene que haber una compatibilidad, porque yo estaba en sitios donde están poniendo música suave, igualito me atormenta el tipo que está mezclando la música, Sí. o el que hizo el bendito, ¿cómo es que le dicen a esa música que es una pegada detrás de la otra? El playlist, que a veces ponen un playlist a sonar ahí y uno se atormenta, con así lo tengan bajito, uno dice, coño, pero esta música me tiene loco, y bueno, no disfruta. Pero, ajá, así no haya sido un DJ de rumba, yo me imagino que tú poniendo la música, estás estudiando obviamente a los que están allí, cuál de esos sitios tú sentiste que la gente estaba echándose palo y hablando, y míticamente escuchando tu música aquí, aunque fuera bajito, pero la estaban disfrutando. ¿Cuál de esos sitios te llenó, Bueno, yo creo que te dio esa tres. sensación? Yo creo que Ajá. tres. Al Trote en los Palos Grandes, el Café Sucabar en San Ignacio y Gourmet 54 en Paseo de las Mercedes. Es que también depende del público, ¿no? Obviamente. Sí, Pero bueno, el buen DJ siempre sabe cómo llevar al se supone, público, sea el que sea. se supone. Esa es la esencia de los DJs. Yo tengo ahorita, de, estaba esperando hacer esta entrevista contigo, que te agradezco, porque yo tengo contacto ahorita con los DJs de aquí de Caracas, pues que sí eran de discotecas y esto, empezando con Fran Escalona, imagino que lo conoces, ¿no? No. Tú sabes que Eh, yo no conozco muchos DJs y te voy a decir por ajá, qué. Porque yo no vengo, mi formación no es del mundo de los DJs, de mi los formación DJs, es ok. del mundo de la radio. Entonces, yo no No, pero conozco si ibas para la Hispala, si ibas para la Hispala, tenía que haber conocido a Fran. Fran era el DJ de ahí, también ya, la lechuga. ya, Homer sí, porque bueno, ya, ya, claro, el tema de Homer es otro. claro. Esos son, ese trabajo es gratificante en el fondo, aunque bueno, que pasa que está trasnochándose tanto, como Sí, que pasa factura, ¿no? sí, sí. Claro. Y bueno, he ido ahora paso hasta a hablarte de esa Caracas que tú viviste y que rumbeaste aquí. Entro en tema porque es que es inevitable hablar de Caracas y de haber vivido las noches caraqueñas. Ujú. Que yo que yo he viajado humildemente un poco, y obvio, no voy a comparar Caracas con Manhattan, no voy a comparar Caracas con París, Ujú. eh, pero las noches caraqueñas o los sitios aquí en Caracas, es lo que yo siempre le digo a la gente, tienen algo, o no sé si somos los venezolanos que cuando estamos tomando sentimos una energía que en otros países tú no la consigues, no sé por qué, Mm. pero lo es. ¿Qué extrañas tú de esas noches caraqueñas y de esas rumbas, de esas habladas y bebidas aquí en Caracas? ¿Qué es lo que más extrañas tú de eso? Ya que estás fuera del país, pues ahorita. Extraño el dinero para poder acceder a los sitios que hoy existen, porque uno, yo por ejemplo, como profesional que he sido, yo accedía a casi cualquier sitio que yo quisiese. Quizás De acuerdo. los sitios que me parecían a mí más inaccesibles porque eran mucho más que inaccesibles desde el punto de vista económico eran los restaurantes franceses.
porque exceptuando el Le Couteur, que era un restaurante accesible, los restaurantes franceses eran caros, pero tú podías entrar a cualquier discoteca y pedirte los tragos que tú pudieras pagar, o poder entrar a cualquier bar y pedir, pasar una noche tomándote los tragos que tú podías pagar. Y, y no había problema en ese sentido, o sea, estoy hablando por mí. Uno accedía a la gran mayoría de los sitios que existiese, tanto en el este como en el oeste. Y bueno, si tú querías irte para un bar en Sabana Grande, entrabas y pasabas la noche allí. Si querías tomarte o cenar en la cita en la Candelaria, te metías y cenabas en la cita en la Candelaria y luego te ibas para Las Palas. Podías hacerlo. Podías hacerlo porque tenías el dinero para hacerlo. Podías hacerlo, no te daba miedo salir a la calle de noche, tarde, y porque, bueno, no tenías problema para entrar. O sea, tú accedías. Y había gran variedad. Había variedad para elegir. Eso se extraña. Lo que es vivir la ciudad, por supuesto que se extraña. Claro que se extraña. Todo eso se extraña de ir para el Cocos, que era un bar bien sabroso que quedaba a media cuadra de Francisco Solano los lunes, por ejemplo, que era el día del Cocos, y tomate unos tragos ahí, bailar Nina Hagen y bailar Police, y luego te ibas para tu casa y al día siguiente a trabajar. Muy sabroso. Eso hoy en día. Eso se extraña. Hoy en día, uno con la edad, con la experiencia que te dice, no te metas ahí, no vayas para el Moulin Rouge, porque ese sitio es peligroso. Eso lo pueden hacer los jóvenes, pero uno no lo hace. Epa. Y bueno, ya esa es otra cosa, pero Tú bueno, ibas después de la universidad a las 8 o 9 de la noche, a la Vesuviana en Sabana Grande, que quedaba muy cerca de la Savoy. Y estacionabas tu carro enfrente, te sentabas a comerte una pizza y una cerveza con el carro ahí enfrente y no pasaba nada. en pleno bulevar. Se podía hacer, se podía hacer. Bueno, si yo tuve mi momento en esa época, de que aquí en Caracas uno podía salir de noche a cualquier sitio. Se podía. También, y bueno, en los 90. Y eso fue en los 90, 2000. Después de tomarte unos tragos, te ibas a comer unas arepas a la arepería de Bellomonte. Y nada, y después te ibas para tu casa. Eso es cierto. De por sí, tú estabas hablando de los restaurantes franceses. Es cierto lo que tú dices, de que cualquiera podía entrar a un sitio, bueno, Claro. siempre y cuando tuviese la capacidad de producir. La ciudad cambió tanto que para mí es irreconocible. Empezando. Es difícil conseguirse gente conocida hoy en día, todo el mundo se fue. Empezando. Sí. Por ahí. Segundo, Se ha ido al país. Tú no sabes si entras a un lugar y tienes el dinero suficiente para pagar la cuenta. Porque también hay una cuestión económica ahí que, Y bastante fuerte. por favor. Tercero, yo no resisto el reggaetón. Ya somos dos otra vez. Entonces me quedo en mi casa, me voy para casa de Homer y ahí ponemos los discos que nos da la gana y nos tomamos lo que nos da la gana y ya. Total. Lo que importa es disfrutar con gente agradable. Claro. Yo recuerdo en mi momento que yo siempre fui un poquito salido para salir de noche y sí, yo no sé, siempre me atrajo, me imagino que por influencia de mi papá, pues, el ir a sitios un poco costosos. Yo logré entrar a la Aventino unos años antes de que lo cerraran. Eso era muy caro. Yo llegué a entrar, pero es lo que tú dices. Si yo con 19 años entré y me atendieron como si hubiese sido un ministro,
sin haber gastado lo que gastaba un ministro, obviamente, Claro, entré a lo que era el hostal de la Castellana, claro. siendo un chamo, y me atendieron bien, no sucedió absolutamente nada, que me hayan dicho que usted es muy joven para estar aquí, no, nada, ese muchacho y que come y pague su cuenta y ya. Es que Y uno yo entraba entré a y todos pagué. lados. Es que uno entraba a todos Podía lados. entrar a todos lados y me iba cuando hicieron las discotecas de rock aquí ya en los 90, que estaba Rocatanga, Doors, yo me iba caminando. Sí. Y después más adelante se abrió el after hour que bueno, que siempre sale el tema de conversación aquí porque ¿Cuál? tiene su repunte, el Pompón. ¿Cuál? Me iba para el Pompón, ahí El en Sabana pompón Grande, quedaba el en el pompón Cedía, quedaba en el centro comercial Cedías, Cedía. en la parte de atrás. Sí, sí, en la entrada del bar Pompón, antes de llegar, yo me iba a pie, pero era que si uno estaba rumbeando, eran las 3 de la mañana y quería seguir, ¿qué más ibas a hacer? Porque después de las 4 de la mañana ya, Esa zona hoy en día es rojísima. sí, actualmente Sabana Grande es un territorio bueno, uno adulto, no, yo no voy, No, 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 de no. noche yo no voy. No, A para mí me nada. gustaba mucho, a mí me gustaba mucho Sabana Grande porque a mí me gustaba de noche tomar en los locales que tenían mesas afuera dentro del Sí, bulevar. claro, El Gran claro. Café, el Pizza, ¿se acuerda del Pizza King? Sí, Todos esos sí, locales que tenían sus sí. mesitas, a mí me Claro, encantaba claro, eso. claro, claro. Me encantaba entrar a los cines clásicos que estaban por allí, pero Bueno, ya eso el es mismo, historia, el mismo lugar icónico que era de Papillón, el Gran Café, por el Gran ejemplo. Café. Y yo comía mucho en un lugar que desapareció, que estaba por la clínica Racetti cuando mi papá me llevaba, el Jaime Vivas, que quedaba ahí, bajando del Gran Café, bajando, eso desapareció también. Yo comía muchísimo también allí, ahí, pero ¿Te acuerdas los sábados y domingos del hacían arroz con el pollo, pabellón de Jaime Vivas? pabellón bestial, el pabellón bestial, chicos. Y claro, ese era mi plato favorito allí. Mi plato favorito, y no solamente eso, yo conocí a todos los mesoneros que después se hicieron dueños del lugar. Entonces, tú llegabas ahí y llegabas solo y pasabas la noche conversando con los mesoneros y comiendo. Te montabas en tu carro y te ibas. Pero eso ya no existe. No, ya no existe Sí. local. La verdad que no, y no existe, no queda ni siquiera una foto, por lo menos en la web, no hay ni una foto de la fachada del restaurante. Que era una fachada sencilla, tampoco era una cosa del otro mundo, No, pero y además que ese restaurante después eso estaba debajo de un edificio y ese uh-huh, edificio fue invadido. exactamente. Y el dueño de ese edificio, por circunstancias que no conozco, quedó paralizado en Italia. Y ese edificio quedó acéfalo. Sí, yo sé que el edificio lo deterioramos mucho, sin embargo Lo abrieron unos invadieron, locales porque lo nuevos, invadieron, porque ya abrieron unos locales nuevos alrededor, pero ya el Jaime Viva lo como tal no invadieron. existe, ¿verdad? Pero sí eran buenos sitios que habían por allí, La Sí, Solano, el sí, Boulevard, cómo no. el Franco, el Rías Gallega, la El Huerta, Daguido, todos esos sitios, Daguido, que todavía, Daguido sí existe sí todavía, existe, sí existe. sí existe. Sí. Los demás restaurantes italianos están por ahí, ¿verdad? Que La Solano fue la zona de la famosa República Sí. del Este. Yo siempre me reía cuando mi papá me contaba de eso. Estaba el De verdad Franco, que la Casa Vecchia, el Franco, Casavecchia, allí estaba el Le Cogdor, el doctor, etcétera, etcétera. el restaurante del Tampa, ¿cómo era que se llamaba? El restaurante del Hotel Tampa, Ajá, sí, 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 del no me Hotel acuerdo el Tampa, sí, nombre. Ajá, que sí. era muy bonito ese restaurante. Yo iba Me mucho encantaba, a allí mí siempre me encantó ese restaurante. con Guillermo Carrasco, iba mucho para ese restaurante. Ahorita me acuerdo, no. Bueno, y la Solano de verdad que se descompensó totalmente. Sí, sí, El Boulevard, bueno, sí. el Boulevard siempre será el Boulevard. Por mucho que Lampa quiera transformar el Boulevard, siempre habrá gente de Sabana Grande que defienda Sabana Grande y aunque los maten, ellos no salen de ahí. El Callejón de la Puñalada, como todo el mundo lo conoce, Sí. es el Callejón Cedía, ¿no?
Sí. No recuerdo que ese es el igualito y hasta Pero, peor, pero no para mal, igualito y peor de lo que tú lo conociste. pero es que cuando no existían los centros comerciales, porque el primer centro comercial fue el que quedaba en la Casanova, donde estaba Animalia Canilandia, que todavía existe, y después el centro comercial Chacaíto, que fue todo un hito. Pero todas las grandes boutiques, llámese Adams, etcétera, imagínate que había una tienda en Sabana Grande de carros Rolls Royce. Cuando existía la Gran Avenida. Cuando existía Sabana Grande, que uno podía pasarla por carro y para estacionar tenías que pagar Sí, parqueo. la avenida, la que era la avenida, no existía el Pero bulevar. la Gran Avenida es al final, pero Sabana Ok. Grande comenzaba en Chacaíto y terminaba en la Gran Avenida. Ok. Todas las grandes boutiques estaban en Sabana Grande. Entonces, ahí estaba Celemar, ahí estaba Adams, ahí estaba X. No existían los centros comerciales excepto el centro comercial Chacaíto. Y el centro comercial pequeñito de 2 pisos que donde quedaba Animalia Canilandia, que hoy enfrente está el Arabito. Ok. Pero esa era una de mis zonas preferidas, de verdad. Me encantaba Sabana Grande. Sí, yo siempre me he preguntado, chicos, por qué esa zona, hasta incluso ahorita. Lo que pasa es que, claro, uno vivió algo muy espectacular y aunque tú sientas que te atrae la zona, ya no es, nunca va a Pero volver a ser lo mismo. es que Sabana Pero Grande, sigue Sabana teniendo Grande eso. se deterioró lamentablemente con el metro de Caracas. Bueno, sí. O bueno, aunque el metro en sus Lamentablemente, inicios era una belleza, pero lamentablemente cuando a partir del metro de Caracas, Sabana Grande empezó a deteriorarse. verdad. Luego Y vinieron los después ese centros montón de comerciales, luego vinieron los esos centros jugoneros que, comerciales y las tiendas huyeron de Sabana Grande en los centros comerciales y bueno, Sabana Grande quedó para lo que es hoy en día, que son tiendas de cuarta categoría con restaurantes de quinta categoría y donde el atractivo es un rato caminar sí, por allí. verdad que yo recuerdo cuando el Boulevard lo inauguraron, las tiendas allí eran Omega, Sí, eh, Rolex, sí, Patek Philippe, sí. las tiendas de estas carteras, no me acuerdo esa marca, que será No, Dolce & Gabbana, y el McDonald's más lujoso de Venezuela estaba en Sabana Grande. en Sabana Grande, Era de todo de era el marca. más grande. Y había un Tropiburger también que le hacía la competencia, Sí. antes de que lo arrancaran, ¿no? Pero de verdad que era una zona muy bonita y todavía mantiene ese atractivo, pero ya no tiene la magia que tenía antes. No, Pero cómo provoca cuando uno está por ahí, bueno, a mí por lo menos me viene a la memoria y provoca subir a la Solano o bajar a las tacas que todavía quedan en la Casanova. Lo sí, que pasa es claro. que cuando entras, es como cuando tú estás enamorado de una mujer y pasan 20, 30 años y quedas con ella, volverla ahí cuando la ves te decepciona. Y bueno, Dice, claro, cuyo, si está vieja y estropeada, bueno, así más claro. o menos pasa con Sabana Grande. Pero bueno, uno tiene esa memoria ahí viva. Sí, Esperemos que algún día lo podamos recuperar ese bulevar. Y ojalá. bueno, chicos, de esta Caracas que no duerme, obviamente que se renueva. Pues. A uno le gustaría que las cosas quedaran así como en una foto, bonitas y arregladas, y que no se fuera lo que uno vio. Pero se sigue renovando, sea con dinero mal habido, sea con maña y con trampa, sea con gente que se aprovecha de la situación del país. Pero se está renovando y en algún momento eh, algo bueno deberá pasar, porque no puede ser que todo el tiempo lo que le suceda al venezolano sea malo. Yo soy Ojalá, un poquito optimista, trato de ser un poquito ojalá, optimista y me mentalizo en eso. ojalá. Pero bueno, eh, uno recuerda esa Caracas bonita y ojalá que no que vuelva otra vez a ser igual, sino que venga algo mejor. Es lo que yo Ojalá, aspiro antes de morir. ojalá. Y bueno, de verdad, Julio, ha sido todo un placer hablar contigo, de recordar, oye, de escuchar la biografía de una persona interesante, porque la vida tiene que tener algo que ofrecer de principio a fin, como un libro. Nosotros somos como libros.
si desde que agarras el libro y ves la portada Ujú. y lo abres y empiezas a leer, te interesa, pues llegas hasta el final, llegas triunfante. Bueno, Álvaro, Yo, bueno, muchas gracias por la invitación. De verdad que te agradezco mucho que me hayas proporcionado esta ventana. La aprecio muchísimo. Ojalá esto tenga la difusión que tú quieres que tenga. Y simplemente, muchas gracias. claro que sí. Bueno, Julio César, igual gracias a ti. Amigos de Caracas by Night, no se olviden de seguirnos en las redes sociales. Nuestra página web es www.caracasbynight.mozelo.com. Está en nuestro canal de YouTube, nuestro Twitter y la página de Facebook. Muy agradecido con Julio César, que de verdad nos brindó su apoyo y les está brindando a ustedes un libro interesante para que lo lean. Bueno, Julio, muchas gracias de verdad y oye, Vale, buenas noches, vale. buenas noches. Chao.